Soy Arat y a mí me tocó tiempo y aspecto del verbo. De tarea pues se dejó hacer un cuadro semióptico o un mapa conceptual sobre el tiempo y aspecto del verbo con los datos más importantes y concretos. El tiempo verbal nos informa de cuándo ocurrió un hecho en el momento exacto, ya sea en presente, pasado o futuro, ordenados cronológicamente. Entonces las conjugaciones de estos verbos siempre van a terminar en ar, er, ir. Y eso es todo. Mi nombre es Andrea Guadalupe Nolasco Lara, soy del grupo 1MSC2 y voy a exponer sobre las oraciones compuestas. Para comenzar hablaremos de la conceptualización de las oraciones compuestas, y estas son aquellas que están conformadas por dos o más oraciones relacionadas. Las oraciones compuestas se dividen en tres tipos. Las coordinadas, que son las que mantienen la misma importancia sintáctica de la oración. Las subordinadas, que están conformadas por una oración principal y oraciones subordinadas que complementan la oración, dando sentido una a otra. Y las yuxtapuestas, que coordinan o subordinan a través de signos de puntuación como lo son la coma y el punto y coma. Las coordinadas contienen cuatro tipos de nexos definidos y se dividen en copulativas, adversativas, disyuntivas y distributivas. Las copulativas son las que suman o unen. Los nexos que las caracterizan son y, ni o no. Y un ejemplo podría ser, vamos a comer y después a ver una película. Las siguientes son las adversativas. Estas expresan contrariedad. Sus nexos son pero, más, si no, sino que, no obstante, con todo, antes, bien, al contrario, si bien, a pesar de, excepto, etc. Las disyuntivas excluyen ideas planteando un dilema. Los nexos que las caracterizan son o y u. Y las distributivas expresan dos o más alternativas. Los nexos son ya, ya sea, bien, este, aquel. Las subordinadas se dividen en dos, las que son según sus nexos y las que son según su función. Primero hablaremos de las que son según sus nexos. Estas utilizan nexos variados brindando sentidos diferentes a la oración. Y estas se dividen en cinco. Las causales, que subordinan. Los nexos que las caracterizan son que, sí, por qué, pues, ya que, puesto que, supuesto que, de que, cómo, dado que, etc. Las consecutivas. Estas expresan continuidad a la secuencia lógica. Los nexos son luego, así pues, con que, así que, por consiguiente, por lo tanto, pues, de manera que. Las condicionales condicionan el cumplimiento de la oración principal. Los nexos son si, como, en caso de que, siempre que, con tal de que, aun cuando, a pesar de que. Las finales expresan finalidad o propósito de verdad del verbo principal. Los nexos son para qué, a fin de qué, con el objetivo de qué, con el fin de qué. Y por último, las causales. Estas expresan dificultad para el cumplimiento de lo manifestado en la oración inicial. Los nexos son aunque, por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que, así como, siquiera, ya que, bien que, mal que, etc. Ahora hablaremos de las subordinadas según su función. Estas sustituyen elementos de la oración simple por oraciones que generan la misma función. Por ejemplo, las del tipo sustantivo. Estas pueden sustituir el sujeto, complemento directo, complemento indirecto. Por ejemplo, el sujeto. Quien se acercó a la mesa era un mentiroso. Dice quién, pero no nombra ningún tipo de sujeto, lo sustituye. El complemento directo. Les pedimos que trajeran algunas cosas. Complemento indirecto. Preparé un regalo para quien cante mejor. Las siguientes son los adjetivos. Están las explicativas y un ejemplo es Erika, que suele ser diferente, no me hizo caso ayer. Las determinativas. Alondra perdió el collar que le regalaron.
y las de tipo adverbio. Locativa. Te espero en donde ya sabes. No explica bien el lugar, pero se da por entender que la otra persona sabe cuál es. Las de los modales cantaron como les enseñaron en la academia. Y las causales. No me retes porque yo siempre gano. Y por último están las yuxtapuestas. Estas utilizan las comas o punto y coma para la unión de oraciones, como por ejemplo, ven conmigo, vamos a la cafetería. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Mi nombre es Guillermo Martín Hernández Ramírez del grupo 1MSC2 y el tema que expondré es dictado ortográfico. Bien, para comenzar, lo primero que debemos de saber es el significado de dictado. Un dictado es la transcripción del texto hablado, es decir, que una persona habla y la otra escribe las palabras a medida de que las va escuchando. Bien, uno de los elementos que es muy importante para el dictado ortográfico es la puntuación. Como todos sabemos, en un texto es importante los elementos de puntuación y algunos de estos son el punto, la coma, los dos puntos, punto y aparte, punto y seguido, punto y coma, etc. Estos sirven y son elementales para darle un mejor entendimiento al texto o dictado y así poder tener cierta coherencia. Otro elemento importante del dictado ortográfico es la acentuación. Bien, para identificar dónde es que está acentuada una palabra, es importante, o lo primero que hay que hacer, es detectar la sílaba o la vocal tónica, ya que es donde recae el acento. Y esta la podemos identificar fácilmente porque al momento de pronunciar la palabra se escucha más fuerte. Todas las palabras están acentuadas, solo que debido a las normas gramaticales, no todas llevan el acento. También existe el caso en que la palabra está escrita de igual manera, pero la acentuación está en diferente sílaba o vocal y esto les da un significado diferente. Por eso es importante acentuarlas de forma correcta respetando las reglas. Después de haber explicado el tema de acentuación, ahora paso a explicar los tipos de palabras según la acentuación. Comencemos con las palabras agudas. Son aquellas que están acentuadas o su sílaba tónica está hasta el último y se acentuarán cuando terminen en NS o vocal. Los ejemplos que coloqué son balón, papá, París. Paso con las palabras graves y estas son las que tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba y se acentuarán siempre y cuando la palabra no termine, en contrario a las palabras agudas, no terminen en N, S o vocal. Los ejemplos que coloqué en la diapositiva es árbol, césped y lápiz. Pasamos con las palabras esdrújulas y estas son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y se acentúan siempre y cuando tengan una antepenúltima posición las palabras. Los ejemplos son teléfono, célula y pájaro. Para finalizar están y cerramos con las palabras sobre esdrújulas y son las que tienen su sílaba tónica en la tras antepenúltima posición o sílaba y se acentúan siempre, como en el caso de las esdrújulas, siempre y cuando tengan esta posición, claro está. Y los ejemplos que coloqué son ábremelo, entrégaselo y cántaselo. Para concluir este tema, solo me queda recordarles que es necesario remarcar la importancia de estos elementos, ya que si no son utilizados o son mal empleados, podrían alterar la idea que se desea transmitir. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. A continuación mi compañero finalizará la exposición de los temas.
Bueno, yo les voy a explicar a continuación lo que son las palabras tritónicas. Las palabras tritónicas son tríos de palabras que pueden escribirse de la misma manera, pero no tienen un mismo significado, gracias a su acentuación, la cual puede ir en tres lugares diferentes, en la primera sílaba, en la segunda sílaba y en la tercera sílaba. Estos también afectan a los verbos, pues según la pronunciación de estas palabras tritónicas, el tiempo verbal también cambia e incluso en el lugar de ser verbos pueden convertirse en adjetivos o sustantivos solamente con cambiar la sílaba tónica del lugar. Y bueno, como podemos ver en esta siguiente diapositiva, vemos algunos ejemplos de las palabras tritónicas. Como podemos ver aquí hay varios ejemplos. En nuestra lengua castellana, una palabra tritónica es aquella que puede pronunciarse de tres maneras diferentes y tiene un significado diferente por la sílaba y por las diferentes pronunciaciones diferentes que mencionamos aquí. Estas palabras de tres tonos tienen los mismos sonidos y se escriben con las mismas letras, pero la situación de su sílaba tónica varía con cada una de ellas y cambia el significado, como esta, miren. Círculo, 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 círculo. Esta es una figura geométrica delimitada por una circunferencia. Círculo. Es andar o moverse de un lado a otro siguiendo una dirección. Circuló. Es, es un verbo de segunda y tercera persona singular. Él, ella y usted. Un ejemplo de cada uno. De circuló. Yo hago un círculo. Ejemplo número 2. Yo circulo por aquí todos los días. Número 3. La sangre circuló perfectamente. Y estos serían ejemplos de las palabras tritónicas.